Vamos a actualizar lo que recién adelantábamos sobre la actividad del gobierno con relación al frente gremial, sector docente y también el sector de estatales. Pero ¿qué está pasando en el sector de la salud? Que suele tener un gremio que suele ser más firme, por lo menos a la hora de las reivindicaciones, que es el caso de citas. Estamos con un móvil en vivo y en directo. Silvina Sena, actualizarnos cómo viene la mano en la paritaria de la salud, porque viene también la renovación de esta paritaria para este año, ¿no? Exactamente, Jorge. Y bueno, en ese contexto, Citas fue convocado para esta tarde con una reunión con el ministro, en el Ministerio de Gobierno y con también el ministro de Economía y el ministro de Salud, entre otros del equipo técnico, para revisar esta negociación, ¿no?, de las paritarias. Y Citas va a ir por primera vez, doctor Julián Nasif, después de mucho tiempo de conflicto y de reclamo, va a ir por primera vez a una paritaria con un poco más de tranquilidad, se podría decir. Sí, buen día ante todo. En realidad lo que podemos decir, y como para clarificar la información, que lo de esta tarde va a ser el inicio de una nueva negociación paritaria. Aquella que fue realizada en el mes de marzo y de la cual en el tramo final fuimos excluidos de la misma, bueno, ha mostrado, ¿no es cierto?, lo que indudablemente Citas ha planteado en todo momento. El incremento, el porcentaje otorgado, cuando hablamos de modificar el salario básico, ya ha quedado muy lejos y por debajo de lo que es el índice inflacionario de esta primera parte del año. Entonces, volver a una nueva paritaria, sentarnos y dialogar con los representantes del Poder Ejecutivo, como en este caso y según la información que he recepcionado personalmente de la Casa de Gobierno, los ministros de Gobierno, de Economía y de Salud, será una oportunidad, esperemos que favorable, para hacer escuchar nuestra posición de la necesidad de recuperar los salarios en valores que vayan de acuerdo a la inflación y no que estén por debajo de la misma, como generalmente viene sucediendo en este tiempo. El otro aspecto a resaltar también es de la necesidad ya impostergable de que la recomposición sea en el sueldo básico y, como siempre lo hemos planteado desde Citas, que el salario sea, la recomposición del mismo sea en blanco. Pensar en bonos, pensar en montos fijos, que cuando se habla del valor de los mismos, en un primer momento aparecen como atractivos, pero posteriormente la realidad inflacionaria termina mostrando que en poco tiempo pierden su valor. Bueno, es una forma que indudablemente, ¿no es cierto?, no va de acuerdo o no está de acuerdo con estos tiempos, y de ahí la necesidad de aumentos en blanco al salario básico. Y el otro aspecto que es importante resaltar es que debemos hablar de paritarias de duración no prolongada, porque no nos olvidemos que la inflación no cesa y que en 2 o 3 meses ya de nuevo nuestros salarios pierden notablemente frente justamente al proceso inflacionario. Ya una negociación semestral, usted dice, ya no podría ser viable. Exactamente, exactamente. Tiene que ser en tiempos menores, no más allá de 2 o 3 meses. Al cabo de ese tiempo volver nuevamente a sentarnos y a recomponer el salario, al menos que la inflación, ¿no es cierto?, tome otro cariz, pero así como están las cosas, nos parece muy difícil que eso suceda. Doctor, hay otro punto. Hace poco se aprobó la modificación a la ley de carrera sanitaria, que era un pedido que ustedes, su gremio, llevaba exigiendo hace rato. De hecho, a partir de eso, ustedes levantaron la medida de fuerza que tenían. ¿Se implementó ya? Es así, la ley de carrera sanitaria, como bien lo dice Silvina, que ha sido aprobada por unanimidad en la legislatura provincial y posteriormente promulgada y por lo tanto ratificada por el Poder Ejecutivo, ahora necesita que se la ponga en vigencia. Es el otro aspecto que sin lugar a dudas debe ser materia de análisis, de discusión en esta paritaria, porque modificar la ley de carrera sanitaria significa dar una respuesta concreta
en lo que se denominan los coeficientes de nivel y con ello una mejoría real del sueldo básico de cada uno de los niveles. Y por otro lado, incorporar, y esta es una cuestión que por primera vez va a suceder, un adicional que reconoce a todos aquellos que han hecho capacitaciones, que han hecho residencias, que han hecho especializaciones, ya en el tiempo que se llama del posgrado. Bueno, son los dos aspectos significativos sobre los cuales también vamos a abordar, pero lo salarial no es lo único y hay otros temas también a discutir en paritarias. Está Jorge Lobo en el piso, también tiene preguntas. ¿Cómo no? Doctor, ¿Qué tal, doctor, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿De cuánto ustedes han hecho ya una estimación para hacer la propuesta salarial en el día de hoy? ¿De cuánto debería ser el aumento en este lapso de 2 o 3 meses que ustedes están pidiendo? Para tener una idea de cuánto es el desfasaje que ha tenido el salario de los médicos y el personal de salud en general en estos meses. Bien, esa es una buena pregunta. Si uno analiza cuánto se recompuso el sueldo básico de cada uno de los niveles que constituyen el CIPROSA a consecuencia de la paritaria llevada en marzo, la recomposición está entre el 33,5 y 34%. Y en los 6 primeros meses de este año, considerando la inflación desde enero a junio, ya estamos en aproximadamente el 51%. O sea, el desfasaje es significativo. A partir de ahí, de recomponer en primer lugar ese desfasaje, en ese porcentaje, en esa diferencia que hay entre 51 y 34%, y posteriormente hablar sobre el índice inflacionario del mes en curso, de julio, que se va a conocer ahora en el mes en curso, y ir no más allá de 2 o 3 meses en el cálculo, es lo que estimamos el planteo a llevar al menos desde nuestro sector. Recomponer en definitiva el salario básico en porcentajes que estén siendo superiores al índice inflacionario y no por debajo, porque si no, sistemáticamente tenemos salarios que están, como decimos generalmente, en valores por debajo de la línea de la pobreza en algunos casos, por debajo de lo que es una canasta básica para vivir durante el mes. Entonces, son varios los aspectos a analizar y de ahí que los porcentajes, repito, deben ser superiores a los índices inflacionarios, tomando los aspectos que acabo de mencionar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Por mi parte, Silvina, ¿alguna consulta más? No, solo agregar que la reunión con citas al menos está planteada, esta llamada para las 6 de la tarde de hoy, así que seguramente desde esta noche o desde mañana tempranito vamos a tener novedades al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Sigue entonces esta ronda de consultas del gobierno con los distintos gremios. Hoy es el turno de la salud desde las 6 de la tarde.